La lluvia caía con fuerza, como si el cielo llorara por Alejandro. Caminaba por las calles vacías, su traje empapado, pero no era solo la lluvia lo que lo hacía sentir pesado. En su pecho, un deseo oculto luchaba por salir. Era un hombre exitoso, respetado en su trabajo, pero cada vez que miraba a su alrededor, sentía el peso de las miradas. La sociedad esperaba que fuera un modelo de masculinidad, pero su corazón latía por alguien que no podía ser. Un destello de luz iluminó su rostro. Era un café. El refugio que siempre había buscado. Entró, el aroma del café recién hecho lo envolvió. Pero en el fondo, sabía que no podía escapar de sí mismo. Las risas y las conversaciones lo rodeaban, pero se sentía más solo que nunca. Su mente viajaba a un lugar donde podía ser libre, donde el amor no era un secreto. De repente, su mirada se detuvo. Un hombre, con una sonrisa que iluminaba la habitación, lo miraba. Sus ojos se encontraron, y en ese instante el mundo se detuvo. Alejandro sintió un tirón en su corazón. ¿Podría ser este el momento que cambiaría todo? La duda lo invadió. ¿Debería acercarse? ¿Arriesgarlo todo por un instante de conexión? La lluvia seguía cayendo, pero en su interior, una tormenta aún más intensa se desataba. La pregunta lo atormentaba. ¿Podría aceptar su verdad y dejar atrás el miedo? ¿O se quedaría atrapado en la sombra de su propia vida? Alejandro se mira en el espejo. La luz fría del baño resalta las sombras bajo sus ojos. Cada mañana se enfrenta a la misma. ¿Quién soy realmente? La imagen que ve no refleja su verdad. La presión de ser el hijo perfecto, el amigo leal, lo ahoga. En la oficina, las risas de sus compañeros resuenan como eco. Se siente como un espectador en su... Las conversaciones giran en torno a parejas, a planes. Él sonríe, pero su corazón late con un ritmo diferente. La soledad lo envuelve como una niebla densa. Un día, mientras camina por el parque, el aroma a tierra húmeda los árboles susurran secretos que nunca se atreverá a compartir. Ve a una pareja de hombres, tomados de la mano riendo. Un nudo se forma en su pecho. ¿Por qué no puede ser él? La pregunta lo atormenta. La lucha interna es feroz. La aceptación parece un sueño lejano. Cada vez que intenta abrirse, una voz en su cabeza lo detiene. No es el momento, dice. No lo entenderán. La vergüenza lo consume, como un fuego que no se apaga. En su mente, las imágenes se entrelazan, el amor que anhela, el miedo que siente. Es suficiente el trabajo para llenar el vacío. Se siente atrapado en un ciclo sin fin. La vida avanza, pero él permanece estable. La noche cae y Alejandro se sienta en su cama. La oscuridad lo abraza, pero también lo enfrenta. ¿Cuánto tiempo más podrá vivir así? La respuesta se escapa, como un susurro en el viento. El tren llegó tarde. Como siempre, Alejandro miró su reloj, frustrado. Pero entonces apareció Daniel. Su sonrisa iluminó la estación oscura. Era un instante, pero el tiempo se detuvo. ¿Siempre llegas tarde?, preguntó Daniel, su voz suave como el murmullo del viento. Alejandro sintió un escalofrío. La chispa entre ellos era innegable. Un simple comentario se convirtió en un juego de miradas. Alejandro se preguntó si este extraño podría ser la respuesta a sus anhelos más profundos. La atracción lo asustaba. ¿Era posible que alguien como él, con sus inseguridades, pudiera ser deseado? La presión de la sociedad pesaba sobre sus hombros. La lucha interna era feroz. Mientras el tren se acercaba, el sonido de las ruedas chirriantes resonaba en su mente. La multitud a su alrededor se desvanecía. Solo existía Daniel. Su risa, un eco que lo llamaba. Pero la duda lo consumía. ¿Qué pasaría si se atrevía a dar un paso más? La aceptación era un sueño lejano. Alejandro había aprendido a esconderse, a ocultar su verdadero yo. Pero Daniel parecía ver a través de su fachada. ¿Podría ser este el momento de liberarse? El aire estaba cargado de tensión. La estación, un laberinto de emociones. El olor a metal y sudor lo envolvía. Alejandro sintió el corazón acelerarse. La pregunta lo atormentaba. ¿Podría ser amado tal como era? El tren llegó, pero su mente seguía atrapada en el instante. Daniel lo miró, y en sus ojos había una promesa, una chispa de esperanza.
Sería suficiente para romper las cadenas del miedo. La noche caía sobre la ciudad, envolviendo todo en un manto de misterio. Daniel miraba a Alejandro con una intensidad que lo hacía sentir expuesto. Las luces de neón parpadeaban, reflejándose en sus ojos. Era un momento cargado de electricidad, un instante donde el tiempo parecía detenerse. ¿Por qué has desperdiciado tanto tiempo?, preguntó Daniel, su voz suave pero firme. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. La pregunta resonaba en su mente como un eco. Había vivido en la sombra, temeroso de ser quien realmente era. La lucha interna lo consumía. El aire estaba impregnado de un aroma a lluvia reciente, fresco y revitalizante. Era como si la noche misma lo instara a liberarse de sus cadenas. Daniel se acercó un poco más, su aliento cálido contrastando con el frío de la noche. Mira a tu alrededor, continuó. La vida está sucediendo ahora. ¿Por qué no te permites ser parte de ella? Alejandro sintió una mezcla de deseo y miedo. La conexión entre ellos crecía, pero también lo hacía la presión de su propia realidad. La aceptación parecía un sueño lejano. ¿Qué pasaría si se dejaba llevar? ¿Y si el mundo no estaba listo para él? Las luces de la ciudad brillaban como estrellas caídas, y en ese momento Alejandro se dio cuenta de que la noche era su refugio, un lugar donde las reglas se desvanecían, donde podía explorar su verdad sin miedo. Pero la pregunta persistía, como un susurro en la oscuridad. ¿Sería capaz de abrazar su propia luz? La tensión era palpable, y el silencio se llenó de posibilidades. La noche prometía más de lo que jamás había imaginado. La música del bar retumbaba en su pecho. Daniel sonrió, pero Alejandro sintió un nudo en el estómago. La idea de salir, de ser visto, lo aterraba. ¿Qué pasaría si alguien lo reconocía? La rutina lo envolvía como una manta pesada, pero la promesa de libertad brillaba en los ojos de su amigo. El aire era denso, cargado de risas y conversaciones. El olor a alcohol y perfume se mezclaba, creando una atmósfera vibrante. Alejandro miró a su alrededor, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. Cada risa, cada susurro, era un recordatorio de lo que anhelaba, ser él mismo sin máscaras. La inseguridad lo asaltó. ¿Y si no encajaba? ¿Y si no encajaba? ¿Y si su verdad era demasiado para el mundo? La lucha interna lo consumía. Deseaba ser amado, pero el miedo a la exposición lo mantenía cautivo. La aceptación parecía un sueño lejano, una sombra que se desvanecía cada vez que intentaba alcanzarla. Daniel lo miró, como si pudiera leer sus pensamientos. Vamos, solo una noche, dijo, pero para Alejandro era más que eso, era un salto al vacío. La idea de ser auténtico lo llenaba de esperanza y terror. Podría dejar atrás el peso de la vergüenza. Podría abrazar su deseo sin miedo. El bar lo llamaba, un refugio de posibilidades. La música vibrante lo envolvía, prometiendo una conexión que nunca había tenido. Alejandro respiró hondo, sintiendo el aire fresco en sus pulmones. Era el momento de decidir. ¿Se atrevería a cruzar esa puerta? ¿A dejar que su verdadero yo emergiera de las sombras? La respuesta estaba al alcance, pero el miedo seguía acechando. La noche se cernía sobre la ciudad, y el apartamento de Daniel estaba envuelto en una penumbra suave. Alejandro miraba por la ventana. Las luces titilantes de la calle reflejaban su incertidumbre. Su corazón latía con fuerza, un eco de sus miedos más profundos. ¿Qué pasaría si se dejaba llevar? Daniel se acercó. Su presencia era cálida, casi palpable. La tensión en el aire era densa, como un hilo que amenazaba con romper. Alejandro sintió un nudo en el estómago. La lucha interna era feroz, el deseo chocaba con la vergüenza. ¿Era este el momento que había temido y anhelado al mismo tiempo? Un susurro de viento entró por la ventana, trayendo consigo el aroma a lluvia. Era un recordatorio de que la vida seguía, incluso cuando él se sentía atrapado. Daniel lo miró a los ojos, y en ese instante, el mundo exterior desapareció. La conexión entre ellos era palpable, como si el tiempo se detuviera. Alejandro se acercó, su mente gritaba dudas, pero su corazón lo guiaba. Un beso suave, casi tímido, selló su destino. La calidez de los labios de Daniel encendió una chispa en su interior. Era un momento de revelación, un instante que desnudaba su alma. Pero, ¿sería suficiente para enfrentar la tormenta que se avecinaba? La pregunta lo atormentaba. ¿Podría aceptar su verdad? La lucha entre el amor y el miedo lo consumía. En ese beso,
Alejandro sintió la posibilidad de un nuevo comienzo. Pero el eco de su pasado lo seguía, como una sombra que no se desvanecía. ¿Sería este el primer paso hacia la libertad o solo un susurro en la oscuridad?